A las 9:45 de la noche, mi hermano tomó la llave de mi garaje mientras todos dormían. Al amanecer, el Mustang restaurado estaba aplastado contra un poste de luz. Papá gritó: «Deja de acusarlo. Naciste con celos». Me mantuve en calma, porque no era mi Mustang el que había estrellado. Cuando papá se dio cuenta, el teléfono sonó a las 2:40 de la madrugada. Yo estaba dormida en mi casa de Boise, con las sábanas hasta la barbilla y la ventana ligeramente abierta, porque las noches de septiembre en Idaho bajaban a temperaturas de 50 y tantos grados. La identificación de llamadas mostró la oficina del sheriff del condado de Ada. Señorita Ravern, soy el agente Asoa del condado de Ada. Tenemos una colisión de un solo vehículo en la intersección de Emerald Street y Linden Avenue, involucrando un Ford Mustang de 1967 registrado a la dirección de su negocio. El vehículo se salió de la carretera aproximadamente a las 2:14 de la madrugada y chocó contra un poste. El conductor ha sido transportado al St. Alphonsus con heridas leves. Se identificó como Webb Ravern y afirmó que el vehículo pertenecía a su hermana. Me senté. No hablé durante 4 segundos, porque los 4 segundos fueron el cálculo. ¿Qué coche estaba en mi garaje? Y el coche de mi garaje no era mío, y el coche que no era mío ahora estaba envuelto alrededor de un poste en Emerald y Linden, y el conductor era mi hermano. ¿El vehículo es manejable? No, señora. La parte delantera está comprimida hasta el cortafuegos. El chasis está doblado. El vehículo está siendo remolcado al depósito del condado. ¿Estaba el conductor intoxicado? Se le administró una prueba de sobriedad en el campo. Su VAC era de 0.11. Ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, DUI, y daños a la propiedad. Me vestí. Conduje hasta la intersección, a 12 minutos de mi casa, en Emerald y Linden, a las 2:50 de la mañana, cuando las carreteras están vacías y las únicas luces son las farolas, incluida la de la esquina que ahora estaba doblada 45 grados, con un Shelby GT500 de 1967 aplastado contra su base. El coche estaba destrozado, no dañado. Destrozado. La parte delantera estaba plegada hacia atrás, dentro del compartimento del motor. El capó estaba abombado hacia arriba y pelado hacia la derecha. La puerta del conductor estaba abierta, de donde los paramédicos habían extraído a Webb. El parabrisas estaba destrozado con un patrón de estrella, centrado en la columna de dirección. La pintura personalizada, Wimbledon en blanco con franjas Warsman Blue Le Mans, estaba raspada hasta el metal desnudo en todo el lado del pasajero, donde el coche se había deslizado a lo largo del bordillo antes de golpear el poste. El panel trasero estaba agrietado. La tapa del maletero estaba abierta por la distorsión del chasis. Fragmentos de cristal cubrían el asfalto en un círculo de 20 pies de ancho. 7 meses de trabajo. Cada perno, cada junta, cada hora bajo el elevador con una llave dinamométrica y una lámpara de inspección, todo se desvaneció en un deslizamiento que comenzó en la intersección y terminó en el lugar del accidente, y duró aproximadamente 1.8 segundos, según las marcas de derrape. Tomé 14 fotografías con mi teléfono. Cada ángulo, primeros planos de los daños del chasis, la destrucción de la pintura, el cristal destrozado, la columna de dirección doblada donde el volante de postventa que había instalado hacía 3 semanas ahora estaba agrietado en el buje. Fotografié el poste de luz. Fotografié las marcas de derrape. Fotografié la distancia desde la intersección hasta el punto de impacto, 47 pies. La documentación fue automática. Yo documento cada etapa de cada restauración. Esta era la etapa final de esta. El agente Asoa todavía estaba en la escena. Hice una pregunta: ¿había una llave en el contacto? Sí, una sola llave en un mosquetón rojo. El mosquetón rojo. Mi llavero del taller. El anillo que sujeta las llaves de cada vehículo de mi garaje. El anillo que estaba colgado en un gancho dentro de mi puerta principal, a las 9 de la noche, cuando terminó la cena familiar. El anillo que no estaba en el gancho cuando llegué a casa a las 9:30, porque había asumido que lo había movido al banco de trabajo. No lo había movido. Webb lo había tomado. Conduje hasta la casa de mis padres a las 7:12 de la mañana del domingo. No llamé con antelación. Aparqué en el camino de entrada y entré por la puerta principal,
que estaba sin seguro porque Doyle nunca cierra la puerta principal, porque Doyle cree que el vecindario es seguro, y el vecindario es seguro de extraños, pero no de las personas dentro de la casa. Webb estaba en la sala de estar, en el sofá, con un vendaje en la frente y un cierre de mariposa sobre su ceja izquierda. Había sido dado de alta de la sala de emergencias a las 5 de la mañana. Prue lo había recogido. Llevaba la misma ropa de la cena familiar, una camiseta Henley gris y jeans, ahora con una mancha oscura en la rodilla izquierda que podría haber sido sangre o líquido de transmisión, o ambos. Doyle estaba en el umbral de la cocina con una taza de café. Antes de que empieces, se siente terrible. Él tomó la llave de mi garaje. Condujo un coche fuera de mi taller sin mi conocimiento. Lo estrelló contra un poste a las 2 de la mañana, estando legalmente ebrio. Su back era de 0.11. Cometió un error. Un error es un giro equivocado. Un 0.11 a las 2 de la mañana, en un coche que robó de mi garaje cerrado, es un DUI y un delito de daños a la propiedad. Doyle dejó la taza de café en el mostrador. Había estado esperando este momento desde que Prue trajo a Webb a casa a las 5 de la mañana. Deja de acusarlo. Naciste con celos. Tu hermano está pasando por una mala racha, y tú te sientas en tu pequeño garaje jugando con coches como un adolescente que nunca creció. Tienes 32 años y te ganas la vida cambiando aceite. Webb cometió un error. El coche está asegurado. Supéralo y deja de actuar como si el mundo te debiera algo porque sabes usar una llave. Prue estaba en el pasillo con los brazos cruzados. Tu padre tiene razón, Sloan. Webb se siente terrible. ¿Podemos, por favor, simplemente superar esto? Miré a Webb en el sofá. Miré a Doyle en el umbral. Miré a Prue en el pasillo. 3 personas en una casa a las 7 de la mañana de un domingo, formando un muro alrededor del hombre que robó una llave, bebió, condujo y destruyó un coche. Me mantuve en calma. Me mantuve en calma porque el coche no era mío. Esto es lo que sucedió. A las 11:30 de la noche. La cena familiar terminó a las 9. Doyle y Webb vieron una repetición de fútbol universitario hasta aproximadamente las 10:45. Luego la casa quedó en silencio. Prue se fue a la cama. Doyle se quedó dormido en el sofá. Yo me había ido a las 9:30. Mi llavero del taller, el mosquetón rojo, estaba colgado en la percha junto a la puerta principal, donde siempre lo dejo cuando visito. Empecé a hacerlo hace 3 años, después de haberme dejado las llaves en el coche 2 veces en casa de mis padres. La percha es más fácil que mi bolso. Webb conocía la percha. Esperó hasta que Doyle se durmió. Levantó el mosquetón de la percha, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y salió por la puerta trasera. Caminó 2 cuadras hasta mi casa, usó la llave del taller para abrir la puerta del garaje y encendió el Shelby con la llave de encendido que estaba en el mismo anillo. Mi cámara de seguridad grabó la apertura de la puerta del garaje a las 11:43 de la noche. Las imágenes están guardadas. No vi la alerta porque mi teléfono estaba en silencio desde la cena y cargando en mi mesita de noche. Webb condujo hasta un bar llamado Trackers en Orchard Street, 4 millas al este. Pidió un bourbon, luego otro y luego un tercero. Estuvo allí aproximadamente durante 3 horas. Salió de Trackers aproximadamente a la 1:45 de la madrugada. Giró a la izquierda en Emerald Street. Aceleró. El límite de velocidad es de 35. La estimación de la policía, basada en las marcas de derrape y el patrón de deformación, fue de 43. Perdió el control en el bordillo antes del Linden Avenue. El coche se salió de la carretera por el lado derecho, cruzó el bordillo y chocó contra el poste. El airbag no se desplegó porque el coche no tenía airbags. Fue construido en 1967. El coche que el padre de Glenn Cabal sacó de un concesionario en Nampa en 1971 terminó su vida de 53 años contra un poste en Emerald Street, a las 2:14 de la madrugada, porque un hombre de 29 años que vive en un sótano robó una llave durante una pausa publicitaria. Recuerdo el día que Cabal trajo el coche a mi taller, un sábado por la mañana de febrero. Lo remolcó en un remolque abierto, detrás de una Ram 2500.
El coche estaba descolorido, polvoriento y cansado. La pintura se había oxidado hasta un rosa calcáreo. Los parachoques cromados estaban picados. El asiento del conductor estaba agrietado por la costura central. Cabal se paró en mi garaje y puso la mano en el guardabarros y dijo: mi padre compró este coche el año en que nací. Me enseñó a conducir en él. Le prometí, antes de que muriera, que lo restauraría. Eso fue hace 9 años. Debería haberlo hecho antes. Le dije que tomaría de 6 a 8 meses. Él dijo: tómate el tiempo que necesite. Hazlo bien. Redacté el contrato esa tarde. $38.000 en mano de obra, más piezas a precio de coste. Escribió el primer cheque por $8.000 antes de irse y me estrechó la mano en la puerta del garaje. Un contratista jubilado entregando un GT500 de 1967 a una mujer de 30 años, cuyo padre decía a la gente que ella hace algo con coches viejos. A Cabal no le importaba cómo lo llamara Doyle. Cabal vio el Camaro SS en el box 2, lo rodeó una vez, pasó el dedo por la línea del guardabarros y dijo: esto es trabajo profesional. Esa frase es la razón por la que existe mi negocio. Si tu familia alguna vez ha destruido tu trabajo y defendido a la persona que lo hizo, suscríbete ahora, porque el coche está asegurado, pero el conductor no está cubierto, y el coche no pertenece a la persona que ellos creen. Mi nombre es Sloan Ravern. Tengo 32 años. Soy propietaria y opero Ravern Restoration, un taller de restauración de coches clásicos en un garaje de 2 boxes convertido detrás de mi casa en Boise, Idaho. Realizo restauraciones completas del chasis, reconstrucciones de motor, pintura y carrocería, electricidad, interiores y detalles de época correctos en muscle cars americanos y clásicos europeos de los años 1960 y 1970. Tengo una certificación de técnico maestro de ASE. Gano $72.000 al año con contratos de restauración. Llevo haciendo esto 9 años, desde que tenía 23 y compré mi primer coche de proyecto, un Camaro SS de 1969 con $3.400 que ahorré trabajando en un Jiffy Lube, mientras mi hermano vivía en el sótano decidiendo qué hacer con su vida. Él todavía está decidiendo. Mi mentor Naren lleva 22 años en el oficio. Me enseñó a soldar cuando tenía 19 en su taller de Fairview Avenue. El primer cordón que hice fue torcido y lleno de salpicaduras. Lo lijó con un disco de láminas y dijo: otra vez. Lo hice de nuevo. El segundo cordón fue recto. Asintió una vez. El asentimiento fue la aprobación. Naren no usa muchas palabras. Las palabras que usa llegan con peso. Naren es la persona a la que llamé a las 3:20 de la madrugada desde el lugar del accidente, de pie en la acera, con cristales bajo mis zapatos. Webb se llevó el Shelby. 4 segundos de silencio. Naren sabía qué coche estaba en mi garaje. Él sabía de quién era el coche. Él sabía lo que significaba el nombre. El coche de Cabal. El coche de Cabal. Envuelto alrededor de un poste. Parte delantera hasta el cortafuegos. El chasis está doblado. La pintura se ha ido. Back de 0.11. ¿Lo sabe Cabal? Todavía no. Necesito presentar el reclamo al seguro primero y obtener la denegación por escrito antes de llamarlo. Inteligente. Documenta todo. Fotografía el sitio, el coche y los registros de remolque. Cuando llegue la denegación, llama a Cabal, luego llámame a mí. El Shelby GT500 de 1967 pertenecía al señor Cabal. No a mí, no a mi familia, sino a Glenn Cabal de 58 años, contratista general jubilado, y durante los últimos 14 años, el compañero de golf de mi padre, Doyle, en el Qual Hollow Club. Cabal trajo el GT500 a mi taller hace 7 meses para una restauración completa del chasis. El coche había estado en su familia desde 1971, cuando su padre lo compró de segunda mano en un concesionario Ford en Nampa. El odómetro marcaba 74.200 millas. La pintura estaba descolorida. El motor necesitaba una reconstrucción completa. El interior estaba agrietado y descolorido por el sol. El chasis tenía óxido superficial a lo largo del subchasis trasero.
El contrato de cabal conmigo era de $38.000 en mano de obra, más las piezas a precio de coste. Él había pagado $22.000 de los 38.000 en 3 cuotas durante los 7 meses. Los $16.000 restantes vencían en la entrega. El valor tasado del coche, después de la restauración, era de $185.000, basado en una valoración de Agerti para un GT500 de 1967 con números coincidentes en condición de concurso. El coche había estado en mi garaje durante 209 días. Una restauración completa del chasis significa que cada componente se desmonta de la carrocería. Cada perno se cataloga. Cada pieza se inspecciona, repara o reemplaza. Y luego todo vuelve a ensamblarse en el orden correcto con las especificaciones de par correctas. Es cirugía en metal. Comencé quitando toda la pintura de la carrocería hasta dejar el acero desnudo. Cada pieza de moldura, cada sello de goma, cada pieza de cristal, cada cable, cada soporte, cada clip. Las piezas llenaron 14 contenedores etiquetados en estanterías industriales a lo largo de la pared trasera del box 1. La carrocería fue a mi máquina de chorro de arena en Nampa, y volvió limpia y gris. Y pasé 3 semanas reparando el óxido en el subchasis trasero y los paneles traseros inferiores, usando paneles de parche que fabriqué con acero de calibre 18 en mi rueda inglesa. La pintura tomó 2 semanas. Preparé la carrocería con 3 capas de imprimación epoxi, la lijé a mano en bloque hasta grano 320, apliqué una capa selladora, y luego coloqué la capa base Wimbledon White en 4 pasadas, usando un sistema glazurate y una pistola pulverizadora SATA. Las franjas Warsman Blue Le Mans fueron enmascaradas con cinta de líneas finas y rociadas encima. La capa transparente fue la última, 3 capas, lijadas en húmedo hasta grano 2000, y pulidas a máquina hasta un acabado espejo. El día que terminé la pintura, me paré en el box con las luces de techo encendidas y las puertas cerradas, y miré la carrocería sobre el rotador bajo los fluorescentes. El blanco era profundo y cálido, y las franjas azules corrían rectas desde la toma de aire del capó hasta la cubierta trasera. Tomé una fotografía y se la envié a Cabal. Respondió en 4 minutos, ese es el color que mi padre sacó del concesionario. 4 minutos. Una frase. La frase valió 7 semanas de lijado, rociado, curado y pulido. Reconstruí el motor interceptor de policía 428 en un soporte en el box 2. Pistones nuevos, anillos, cojinetes, árbol de levas, levantaválvulas, cadena de distribución, bomba de agua, bomba de aceite. Hice que rectificaran y pulieran las culatas en un taller de máquinas en Meridian. Instalé un nuevo arnés de cableado y recromé los parachoques a través de un servicio de chapado en Portland. Tapicé el interior en negro de lujo, usando materiales de reproducción correctos. La restauración estaba a 3 semanas de completarse. Las únicas tareas restantes eran el montaje final de molduras, la instalación de las ruedas y el primer encendido del motor reconstruido. El primer encendido es el momento. El momento en que la llave gira, el motor arranca, y el coche habla por primera vez después de todos los años que ha estado en silencio. Había estado esperando ese momento durante 7 meses. Webb tomó el momento junto con la llave. El volante original estaba en mi banco de trabajo, retirado durante el desmontaje y guardado por separado, porque es el componente más buscado. El volante sobrevivió porque no estaba en el coche. Esto es lo que mi familia no sabe sobre lo que financio. Suplemento de alquiler de Doyle, $650 al mes. La pensión y seguridad social de Doyle suman 2.400. El alquiler es de 650. La brecha de $650 es mía. 4 años, $31.200. Seguro de coche de Pru en mi póliza, $240 al mes. 3 años, $8.640, porque la tarifa individual de Pru, después de 2 golpes de guardabarros, era de $460. Internet, cable, streaming de mis padres, $130 al mes. 3 años, $4.680. Webb no tiene coche, ni licencia, ni trabajo, ni ingresos. Hizo entregas a domicilio durante 6 meses antes del DUI. Tenía un apartamento en Garden City hasta hace 8 meses, cuando dejó de pagar el alquiler y se mudó de nuevo al sótano de mis padres. Doyle confirmó ese contrato de arrendamiento.
El propietario todavía está reclamando los $3.400 de alquiler impagado a ambos. Webb tiene 29 años y lo único que ha producido en los últimos 3 años es un DUI, un coche en pérdida total y una familia que lo defiende por ello. Total de apoyo invisible, $44.520 de la mujer que juega con coches. El favoritismo en esta familia se basa en una única suposición: Webb necesita ayuda y Sloan no. Cuando Webb abandonó Boise State después de 3 semestres, Doyle lo llevó a almorzar y le dijo: encontrarás tu camino. Cuando yo abandoné el colegio comunitario para aprender con Narin, Doyle dijo: estás tirando tu vida en un pasatiempo. Almuerzo por abandonar. Condena por iniciar una carrera. Cuando Webb se mudó al sótano a los 24, Prue hizo la cama y compró toallas nuevas. Cuando pedí usar el garaje separado detrás de la casa de mis padres como espacio de taller, antes de poder pagar el mío, Doyle dijo: no estoy dirigiendo un desguace. Alquilé un box en un garaje comercial por $800 al mes hasta que ahorré lo suficiente para mi propia propiedad. Doyle me recomendó a Cabal hace 2 años. Este detalle importa. Doyle no lo recomendó porque creyera en mi trabajo. Lo recomendó porque Cabal preguntó en el club si alguien conocía un buen taller de restauración, y Doyle dijo: mi hija hace algo con coches viejos. La recomendación fue accidental. Cabal me llamó, visitó el taller, vio el Camaro SS de 1969 que estaba terminando y firmó un contrato la misma semana. Luego me envió otros 3 clientes. Esos 3 representaron $47.000 en trabajo contratado. La recomendación accidental construyó una cartera de clientes. La cartera de clientes era el negocio. Lunes por la mañana, 9 de la mañana. Presenté el reclamo al seguro con mi póliza de garaje comercial. El reclamo incluía 14 fotografías, el número del informe policial, el recibo de remolque y el resumen del incidente del agente, incluyendo el back de Webb y el cargo por DUI. Miércoles el ajustador del seguro llamó: la póliza contenía una exclusión estándar: operadores no autorizados. La póliza cubría los daños causados por el asegurado nombrado y los empleados autorizados. Webb Bravern no estaba nombrado en la póliza. Webb Bravern no era un empleado. Webb Bravern no estaba autorizado a operar ningún vehículo almacenado en Davern-Steraschen. El reclamo fue denegado. La carta de denegación llegó por correo electrónico a la 1:42 de la tarde. La imprimí. Me senté en mi banco de trabajo junto al volante del cliente y la leí 2 veces. Luego llamé a Cabal. Glenn, soy Sloan. Necesito contarte algo sobre tu coche. Le conté todo. La llave, la hora, el accidente, el back, los daños, la denegación del seguro. Le dije que la parte delantera estaba plegada hasta el cortafuegos, que el chasis estaba doblado sin posibilidad de reparación, que la pintura estaba destruida, y que el coche estaba en el depósito del condado clasificado como pérdida total. Le dije que la restauración estaba a 3 semanas de completarse. Le dije que el volante original estaba en mi banco de trabajo, porque lo había retirado durante el desmontaje y lo había guardado por separado. Cabal guardó silencio durante 12 segundos. 12 segundos de un hombre procesando la pérdida de un coche que su padre compró en 1971. El coche que mi padre sacó del concesionario en Nampa. Sí, tu hermano. Sí, ebrio con 0.11. Y el seguro denegó el reclamo por operador no autorizado. Webb no está en mi póliza. Entonces, ¿quién paga por mi coche? Webb y cualquiera conectado financieramente con Webb. Cabal guardó silencio de nuevo. Cuando habló, su voz era más baja y lenta. La voz de un hombre que aún no está enfadado, pero que se acerca a la ira como el clima se acerca, visible en el horizonte antes de que llegue. Sloan, ese coche es lo último que mi padre tocó y que yo todavía puedo tocar. El volante, la palanca de cambios, los pedales. Él desgastó el cuero del asiento del conductor con la forma de su espalda. Te di ese coche porque tu padre dijo que eras la mejor. Confié en él. Confié en ti. El coche estaba cerrado en mi garaje. Mi hermano tomó la llave de mi casa durante una cena familiar. No le di permiso. No supe que estaba en el taller hasta que el sheriff me llamó a las 2:40 de la madrugada. Sé que esto no es culpa tuya, Sloan.
Lo sé. Pero necesito que se recupere el valor de ese coche. Mi abogado se encargará. Entiendo. Casi volví a llamar a Cabal después de colgar. Casi le dije que cubriría el coste yo misma, que absorbería los $185.000, que pediría un préstamo hipotecario, que financiaría la pérdida personalmente para salvar la relación con el cliente y la cadena de recomendaciones y el negocio que la confianza de Cabal había construido. Pero el contrato me detuvo. El contrato en mi portapapeles, firmado por ambas partes, con términos claros, lenguaje de responsabilidad claro y una cláusula de seguro clara. El contrato me protegía. La pérdida era de Webb. Absorber la pérdida de Webb sería lo mismo que había estado haciendo por la familia durante 4 años, pagar por daños que yo no causé. El contrato decía, no. Escuché al contrato. Llamaré a mi abogado hoy. Conduje a casa de mis padres el miércoles por la tarde, 6:30 de la tarde. No me senté. Me paré en la cocina con la carta de denegación del seguro en una mano y mi teléfono en la otra. Doyle estaba en la mesa con sobras de pasta. Prue estaba en el mostrador. Webb estaba en el sofá en la sala de estar, visible a través del umbral, con la pierna elevada sobre un cojín. El seguro denegó el reclamo. Doyle levantó la vista. ¿Qué quieres decir con denegado? Operador no autorizado. Webb no está nombrado en mi póliza comercial. No estaba autorizado a conducir ningún vehículo en mi taller. La aseguradora no pagará. Entonces preséntalo en tu póliza personal. Mi póliza personal no cubre vehículos comerciales almacenados en una dirección comercial. El Mustang es un vehículo de cliente, no mi coche personal. Vehículo de cliente. Dejé la carta de denegación sobre la mesa. El coche que Webb estrelló no es mío. Pertenece a Glenn Cabal. El nombre resonó en la cocina. El tenedor de Doyle se detuvo entre el plato y su boca. Lo dejó. Cabal. Glenn Cabal. Tu compañero de golf. El hombre que referiste a mi garaje hace 2 años. El hombre cuyos Shelby GT 500 de 1967 estaba en mi taller para una restauración completa del chasis, bajo un contrato de $38.000. El coche está tasado en $185.000. El coche ahora está en el depósito del condado con el chasis doblado y la parte delantera comprimida hasta el cortafuegos, y tu hijo lo hizo a las 2 de la mañana, con un nivel de alcohol en sangre de 0.11. La cara de Doyle cambió. El color abandonó lentamente sus mejillas. Sus manos se apoyaron planas sobre la mesa, las palmas presionando la superficie como las manos de un hombre presionan una mesa cuando la mesa es lo único estable en la habitación. Dijiste que el coche era tuyo. Nunca dije que el coche fuera mío. Asumiste que era mío. Lo asumiste porque no sabes lo que hago. Lo llamaste jugar con coches. Dijiste que me ganaba la vida cambiando aceite. Me dijiste que nací celosa. Asumiste que el coche era un proyecto personal porque nunca has entrado en mi garaje y has mirado el contrato colgado en el portapapeles junto a la puerta. El contrato con el nombre de Glenn Cabal. El nombre de tu compañero de golf en mi pared durante 7 meses. La mano de Prue se llevó a la boca. Cabal contrató a un abogado esta tarde. La demanda llegará primero a Webb. Webb no tiene ingresos, ni activos, ni seguro. Pero el abogado también te está nombrando a ti, papá. Tú recomendaste mi garaje a Cabal. Le dijiste que era profesional. Webb es miembro de tu hogar. Accedió al vehículo desde un taller al que tú referiste al cliente. La teoría del abogado es recomendación negligente y responsabilidad del hogar. Tus activos están expuestos. Doyle se levantó. Su postura no era de autoridad. Era la respuesta del cuerpo al cálculo. No sabía que era el coche de Cabal. No preguntaste. Entraste en esta cocina a las 7 de la mañana, me llamaste celosa, me dijiste que jugaba con coches y defendiste al hombre que robó el vehículo de un cliente de mi taller y lo estrelló borracho contra un poste. Tuviste 4 horas entre el accidente y mi llegada para hacer una pregunta, ¿de quién era el coche? No preguntaste porque asumiste la respuesta. Asumiste que era mi pasatiempo. Asumiste que el daño era mío para absorber.
Te equivocaste. El daño es de $185.000. La responsabilidad es de Webb. Y como confirmaste su contrato de arrendamiento, la responsabilidad te alcanza a ti. Webb apareció en el umbral de la cocina, cojeando con el vendaje todavía en la frente. No sabía que valía tanto. No lo sabías porque no preguntaste. Tomaste mi llave del interior de mi puerta principal mientras yo estaba en el baño al final de la cena. Condujiste hasta mi garaje, abriste la puerta del box, encendiste un coche que no tenías permiso para tocar, y lo condujiste hasta un bar y del bar a un poste de luz. El valor no es el punto. El permiso es el punto. Robaste de mi taller. Iba a devolverlo. Lo devolviste contra un poste a 43 millas por hora. La parte delantera está dentro del compartimento del motor. El chasis es una curva en S. El coche no se puede reparar. Solo se puede valorar. Y el valor se le debe a Glenn Cabal. Miré a Doyle. El coche es de Cabal, tu compañero de golf. 185.000. Y el seguro no cubre a Webb. 17 palabras. Entregadas en una cocina donde la pasta se enfriaba y el tenedor estaba en el plato, y el hombre que llamó celosa a su hija estaba haciendo una aritmética que nunca antes le habían pedido que hiciera. Cabal llamó a Doyle el jueves. Yo no estuve en la llamada, pero Narin se enteró por un contacto mutuo. La llamada duró 4 minutos. Me dijiste que el garaje de tu hija era profesional, Doyle. Dijiste que era la mejor de Boise. Confié en ti. Le di el coche de mi padre. Tu hijo lo robó de su taller y lo envolvió alrededor de un poste a las 2 de la mañana con un bag de 0.11. He contratado a un abogado. Tendrás noticias de él. Doyle dijo, Glenn, yo no tuve nada que ver con esto. Cabal dijo, tú confirmaste su contrato de arrendamiento. Tú lo criaste. Tú lo defendiste. Tuviste todo que ver con esto. La llamada terminó. Doyle no fue al club el sábado siguiente ni el sábado después. 3 miembros de su cuarteto habitual se enteraron del incidente. 2 cancelaron partidos programados. El tercero envió un mensaje de texto, lo siento por la situación. Doyle dejó que las cosas se calmaran. La calma fue permanente. 2 de mis 3 clientes de restauración pendientes cancelaron sus contratos en 10 días. El propietario de un Plymouth Barracuda de 1971, llamado Fitch, llamó y dijo, me enteré del coche de Cabal. No puedo arriesgarme a dejar mi vehículo en un taller donde los miembros de la familia tienen acceso. El propietario de un Pontiac Guanajuato de 1968, llamado Dell, envió un correo electrónico, dadas las circunstancias, llevaré mi coche a otro restaurador. $47.000 en trabajo contratado. Perdidos porque Webb tomó una llave y Doyle crió al hombre que la tomó. La carta de demanda del abogado de Cabal llegó el 15 de septiembre, dirigida a Webb Ravern. Copia para Doyle Ravern. La carta declaraba la pérdida total de un Shelby GT500 de 1967. Valor tasado, $185.000, más $22.000 en pagos de restauración ya realizados, más tarifas de remolque y depósito de $1.240. Demanda total, $208.240. Activos de Webb, 0. Ingresos de Webb, 0. Seguro de Webb, ninguno. La presentación del abogado nombró tanto a Webb como a Doyle. Webb como el conductor. Doyle bajo una teoría de recomendación negligente. Doyle había referido a Cabal al garaje de Sloan. Un miembro de la casa de Doyle tenía acceso a la propiedad, y Doyle no había logrado evitar que una responsabilidad conocida se cruzara con la propiedad del cliente. La casa de Doyle, valorada en $310.000, con $180.000 restantes en la hipoteca, tenía $130.000 de capital. El capital ahora estaba en riesgo. Esa semana suspendí el suplemento de alquiler, $650 al mes. Hecho. Quité el coche de Prudemi Seguro, $240 al mes. Hecho. Cancelé el pago de Internet, $130 al mes. Hecho. Soporte mensual total eliminado, $1.020.
Casi dejé el seguro activo. Prue necesita su coche para el trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, pero el pasillo me detuvo. El pasillo donde Prue se paró con los brazos cruzados y dijo, ¿podemos simplemente superar esto? ¿Superar esto? La frase que usa una familia cuando la consecuencia debería recaer en la persona que la causó, y la familia no quiere que recaiga en nadie. El seguro ya está superado. Naren vino a mi taller el sábado después de que llegó la carta de demanda. Trajo café y una caja de guantes de nitrilo. Caminó por el box vacío, miró el banco de trabajo y dijo, el box está vacío. Llénalo. Eso es lo que hace Naren. No narra la pérdida. Despeja el espacio. El caso de Dewey de Webb fue asignado al Tribunal de Distrito del Condado de Ada el 22 de septiembre, primera comparecencia el 3 de octubre. El cargo conllevaba una multa mínima obligatoria de $1,000, suspensión de licencia por 180 días y hasta 6 meses de cárcel en el condado por una primera ofensa. El defensor público de Webb le aconsejó declararse culpable con circunstancias atenuantes. Las circunstancias atenuantes eran que estaba pasando por una mala racha. El juez decidiría si una mala racha es una defensa legal. No lo es. Sin licencia, Webb no podía hacer entregas a domicilio. Sin entregas a domicilio, Webb no tenía ingresos. Sin ingresos, Webb no podía contratar un abogado privado. La carta de demanda permaneció en el mostrador de la cocina, junto a la cafetera, donde Doyle la veía cada mañana. Doyle llamó a su banco la semana después de que llegó la carta de demanda. Se sentó en la mesa de la cocina con la carta frente a él y sus gafas de lectura puestas, y llamó al número que aparecía en su extracto hipotecario. Preguntó sobre un préstamo con garantía hipotecaria para llegar a un acuerdo con Cabal antes de que el caso fuera a litigio. El banco revisó sus finanzas. La casa de Doyle estaba valorada en $310,000, con $180,000 restantes en la hipoteca, dejando $130,000 de capital. El banco dijo que podían aprobar una línea de crédito de hasta $95,000, pero el pago mensual de un retiro de $95,000 sería de $780 durante 15 años. La pensión y seguridad social de Doyle suman $2,400. Sin el suplemento de alquiler de $650 de Sloan, solo el alquiler consumía $650. Agregando $780 en pagos de capital, las obligaciones mensuales de Doyle excedían sus ingresos en $30. Negativo $30. El margen no existía. Doyle no aceptó el préstamo. Llamó a Webb a la cocina un miércoles por la tarde y le dio los números. Webb preguntó qué se suponía que debía hacer. Doyle dijo, no lo sé. El no lo sé de un padre que siempre había sabido, que siempre había tenido una hija que pagaba la brecha, que siempre había tenido una solución que usaba una llave y no pedía nada a cambio. El seguro de coche de Prue volvió a $460 al mes. La semana siguiente el aumento mensual de $220 fue el costo de 2 golpes de guardabarros que mi póliza paraguas había estado absorbiendo. El salario a tiempo parcial de Prue en la biblioteca era de $1,100 al mes. Después del aumento del seguro, la gasolina y la comida, le quedaban netos $340. Eso fue lo que quedó de una vida financiada durante 4 años por la hija a la que le dijo que lo superara. Internet se desconectó el 1 de octubre. Doyle condujo hasta la biblioteca donde trabaja Prue y usó el ordenador público para revisar su correo electrónico. El correo electrónico del abogado de Cabal estaba en su bandeja de entrada, un seguimiento de la carta de demanda solicitando una respuesta en 14 días hábiles. Doyle se quedó mirando la pantalla en el vestíbulo de la biblioteca durante 3 minutos. Prue estaba trabajando en el mostrador de circulación, a 15 pies de distancia. Ella no miró. Webb vino a mi casa un martes por la tarde, 2 semanas después de la demanda. Llamó. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Quiero disculparme por tomar la llave, por beber, por conducir, por el coche, por todo ello. La disculpa no reduce la carta de demanda ni me devuelve a los 2 clientes que cancelaron. La demanda es de $208,000. Una disculpa y una carta de demanda no son equivalentes. ¿Qué quieres que haga? Quiero que respondas a la carta de demanda.
Quiero que comparezcas en tu audiencia por DUI. Quiero que dejes de vivir en un sótano y empieces a pagar las consecuencias de las decisiones que tomaste a las 9:58 de la noche, cuando sacaste de un garaje que no construiste, un coche que no poseías. Webb miró al suelo. Se fue sin hablar. Cerré la puerta. La tarde siguiente Naren pasó por Emerald y Linden de camino a un proveedor de piezas y vio a Webb de pie en el bordillo donde el coche se había detenido. El poste todavía estaba doblado 45 grados, con conos naranjas alrededor de la base. La ciudad aún no lo había reparado. Fragmentos de cristal todavía eran visibles en la cuneta, pequeños trozos que captaban la luz de la tarde. Las marcas de derrape recorrían 47 pies desde la curva hasta el punto de impacto. Dos líneas paralelas oscuras sobre asfalto gris que contaban la historia en el lenguaje más simple posible. Aquí es donde las ruedas se bloquearon, y aquí es donde el coche se detuvo. Webb estaba de pie al final de las marcas, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. No estaba al teléfono. No estaba con nadie. Naren dijo que Webb estuvo allí al menos 10 minutos sin moverse. Estar de pie donde el coche se detuvo fue lo más parecido a una respuesta que Webb tenía. Nada de lo que pudiera hacer desharía el accidente o saldaría la demanda. Solo podía pararse al final de las marcas de derrape y mirar lo que una noche produjo. Prue vino a mi taller un sábado por la mañana a principios de octubre. Nunca había visitado mi taller antes. En 4 años que llevo con este negocio, mi madre nunca había entrado en el garaje, ni había mirado un coche en el elevador, ni me había preguntado por un proyecto. Llegó a las 10 de la mañana y se paró en el umbral del box, la misma posición que adopta en cada umbral, brazos a los lados, peso sobre un pie. La postura de una mujer que está presente sin comprometerse con la presencia. Tu padre no puede dormir. Mi padre no puede pagar la carta de demanda. Esos son problemas diferentes. Él no sabía que era el coche de un cliente. Él no preguntó. Asumió. Llamó a mi trabajo algo menos. Me llamó celosa. Defendió al hombre que robó de mi negocio. Nada de eso requería saber de quién era el coche. Todo ello requería elegir a Webb antes que a mí. Él tomó la decisión antes de que la cuestión de la propiedad fuera relevante. Él es tu padre. Él es el cofirmante del contrato de alquiler del hombre que le debe a Glenn Cabal $208,000. La paternidad no cambia al cofirmante. Al abogado no le importa quién crió a quién. Prue miró el box vacío. El elevador estaba desnudo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre el suelo de hormigón donde el GT500 había estado durante 7 meses. Miró el banco de trabajo donde el volante original descansaba sobre su almohadilla de espuma. Miró el panel de herramientas, el compresor de aire, la cabina de pintura en la esquina trasera. Estaba viendo mi negocio por primera vez. El negocio que nunca había visitado. El negocio que su marido desestimó y su hijo destruyó, y que su hija construyó desde un garaje de 2 boxes, una certificación y 9 años de trabajo. No dijo nada más. Regresó a su coche y se fue. Este es el último dólar, la última prima de seguro, el último pago de internet y la última vez que financio a una familia que vio mi trabajo destruido, y lo llamó celos. Mi garaje es mi negocio. Mi llave es mía. La próxima persona que la tome responderá ante el abogado, no ante mí. Se lo dije a Doyle por teléfono el lunes siguiente. Él no respondió. Sábado 4 de octubre, 4 semanas después del accidente. Un camión de plataforma retrocedió en mi entrada a las 9, llevando un Chevrolet Chevelle SS de 1970, color rojo cereza. El propietario, un bombero jubilado llamado Toiber de Meridian, había llamado la semana anterior después de ver mi trabajo en un foro de restauración. Nuevo cliente, nuevo contrato, $34,000 en mano de obra. El coche bajó de la plataforma y rodó al box 1 sobre sus ruedas originales, y el rodar fue el sonido de un coche entrando en un taller, y el sonido fue el comienzo. Levanté el Chevelle en el elevador. Caminé debajo de él con una lámpara de inspección y comencé la inspección como comienza cada restauración completa del chasis. Mirando lo que hay y haciendo una lista de lo que necesita hacerse. Óxido en los paneles del suelo, rieles del chasis sólidos, transmisión original, números coincidentes.
El motor era un bloque grande 396 con la admisión y el carburador originales todavía en su lugar. El coche había estado en un granero en Meridian durante 11 años. Olía a polvo de heno viejo, gasolina seca y la quietud específica y silenciosa de una máquina que ha estado esperando que alguien decida que vale la pena el trabajo. Decidí que el coche tenía potencial. En el banco de trabajo el volante del cliente descansaba sobre su almohadilla de espuma. 3 radios beta de madera, tapa central cromada con el emblema del GT500. El volante era el único componente sobreviviente de una restauración que estaba a 3 semanas de completarse, cuando un hermano tomó una llave y un padre llamó celosa a la constructora. El volante es la parte que sostiene el conductor. El conductor que destruyó el coche nunca sostuvo este volante. El volante no sostuvo nada. El volante sobrevivió. El Chevelle estaba en el elevador. El volante estaba en el banco. El box se estaba llenando de nuevo. El taller estaba trabajando de nuevo. Y la mujer que juega con coches estaba debajo de un Chevelle de 1970 con una lámpara de inspección y un portapapeles, listando lo que debe suceder a continuación. Porque lo que debe suceder a continuación es la única dirección que importa. Y la llave en su mano no es un pasatiempo. Es la herramienta que construyó el negocio que un hermano trató de estrellar y un padre trató de desestimar, y ninguno de ellos pudo detener. Compártelo esta noche. Dale a suscribirse, deja un comentario y dime, ¿alguna vez tu familia ha destruido tu trabajo y luego te ha dicho que tú eras el problema? Nos vemos en el próximo.